Hola a todos y a todas. Esta clase va dirigida tanto para el curso de tercer nivel de enseñanza básica, séptimo y octavo, y segundo nivel de enseñanza media, primero y segundo, o sea, tercero y cuarto medio, en la modalidad de educación para adultos. Bueno, como a ambos cursos le estamos pasando materia similar, esta clase va a ir dirigida para ambos. Eh, Lo que vamos a ver hoy día en esta clase es el periodo conocido en historia mundial, o si ustedes quieren historia de Occidente, historia de Europa, llamado periodo entre guerras. Este periodo de la historia corresponde a lo sucedido en el mundo principalmente occidental, eh, desde que termina la Primera Guerra Mundial hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial. Eso quiere decir que abarca entre los años 1919 y 1939. El periodo entre guerras, como lo decía, va en esta temporalidad 1919 a 1939 y es importante el estudio de este periodo porque aquí encontraremos las manifestaciones de las causas que van a derivar en la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Habíamos visto en las clases sobre la Primera Guerra Mundial que una de sus consecuencias es el Tratado de Versalles y cómo éste había dejado una posición muy mala a Alemania, lo que podía causar un resentimiento que a la postre será una de las causas estructurales que te vienen en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todas esas cosas van a manifestarse en este periodo y va a ser un periodo de tensión, ¿cierto? Tenemos esta humillación que sufre Alemania, también habíamos hablado de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la destrucción de la base económica de Europa. Francia, por ejemplo, aunque hubiera ganado la guerra, fue muy perjudicada su economía, también Reino Unido por el alto coste que significó la guerra. Obviamente la peor parte se la lleva Alemania, pero todos los países europeos se ven perjudicados por esta guerra. Y todo eso lo vamos a ver en este periodo. ¿Ok? Acá a la derecha, esta es una foto icónica de algo importante también que pasa en este periodo entre guerras. Ahí hemos hablado que Estados Unidos, luego de la Primera Guerra Mundial, se establece como una superpotencia, ¿cierto? Al nivel de Gran Bretaña, disputándole el papel de primera potencia mundial a Reino Unido. Lo cual es cierto, eso sucede. De hecho, ya para la Segunda Guerra Mundial podemos hablar que es la superpotencia por excelencia, ¿cierto? Por encima de todas. Sin embargo, durante el periodo de entreguerras, sucede algo en Estados Unidos conocido como el crack del 29, lo que deviene en una crisis económica mundial conocida como la Depresión. En Estados Unidos, que habíamos dicho que era el país más en ascenso, existía esta clase de pobreza que podemos ver a la derecha, madres con sus hijos, muchas veces personas que no eran extremadamente pobres antes, pero que luego de la crisis, por ejemplo, un obrero que tenía una casa o un funcionario de clase media podía quedar en la miseria, ¿ya? No muy diferente a lo que vemos actualmente en Estados Unidos en estos tiempos, para que vean que igual la historia da esos saltos, ¿cierto? Ahora Estados Unidos está pasando nuevamente por un periodo social bastante malo. Y eso se vivió durante el periodo entre guerras. Justo antes de que se acomodara como la principal potencia mundial, sufrió un quiebre económico que vamos a ver enseguida. Pero antes hablemos un poco y repasemos las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que si quieren profundizarlas más está el PPT de la clase pasada. También está el texto que estamos leyendo, ¿cierto? El Historia de un mundo contemporáneo, que ahí yo les voy dando páginas para que ustedes vayan leyendo en este curso. Eh, Consecuencias de la Primera Guerra Mundial.
Terminada la Primera Guerra Mundial, los países de las potencias aliadas, recuerden que las potencias aliadas también eran conocidas como, en un principio, como la Triple Entente, en este caso las más destacadas, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, negociaron los términos de la guerra sin considerar a las potencias centrales perdedoras, Alemania, Austria-Hungría principalmente. Esto es importante porque todos los otros tratados de paz que habían sucedido en Europa por la guerra europea, también en Oriente, en todo el mundo, digamos, como más o menos civilizado, eh, siempre habían tratados de paz que tomaban en cuenta a los bandos perdedores, se llamaban a negociar. Esta fue la primera vez en que los perdedores no negociaron y que iba a ser algo que se iba a pasar en la futura guerra. ¿Cierto? Alemania en la Segunda Guerra Mundial nuevamente no hay llamada a negociar y se va dando eso en las nuevas eh, conferencias de paz. En el caso de la Primera Guerra Mundial, la conferencia de paz es la Conferencia de París, que sucede en París en 1919. De esta conferencia emana el Tratado de Versalles de 1919, que impone, entre otras cosas, una durísima deuda a Alemania. También hay pérdidas territoriales para las potencias centrales, como Alemania, Austria-Hungría y también el Imperio Otomano, que era parte de ese bando. Y también se les pide un desarme de estas mismas potencias. O sea, las potencias centrales, en base al Tratado de Versalles, no iban a poder tener un gran ejército, solamente un ejército de modo policial, eh, pero no para poder defender su territorio o para poder expandirse, por ejemplo. Y también la producción de armas iba a ser limitada. Y bueno, la deuda también se pagaba con la producción agrícola. También, por ejemplo, Alemania era un país bastante industrial, entonces el hierro que se procesaba en Alemania iba a parar a las potencias ganadoras, ¿cierto? A Reino Unido, a Francia, a Gran Bretaña, también a otros países que finalmente estas sanciones iban a ir dirigidas a reconstruir esos países. Sin embargo, no todo sucedió así. Eso con el Tratado de Versalles. Acá a la derecha pueden ver el Tratado de Versalles en una versión de la época de 1919, pero traducida al alemán. O sea, perdón, al inglés. Al inglés. También la Primera Guerra Mundial trae un reacomodamiento, una reconfiguración del mapa europeo. Es importante tener en cuenta esto. Acá en el mapa, que está a la derecha, lo pueden evidenciar. Primero, el Imperio Austrohúngaro, que habíamos visto que fue parte de toda la Primera Guerra Mundial, o sea, la causa directa está relacionada con el Imperio Austrohúngaro, también fue del bando de las potencias centrales, aliado de Alemania. Todo ese imperio se desintegra a petición del Tratado de Versalles y de un punto en particular que era el de la autodeterminación de los pueblos, que había sido impulsado por Estados Unidos, por el presidente Wilson. Eh, este presidente y Estados Unidos, la política internacional, eh, decía o respaldaba que cada nación europea, al menos, porque esto obviamente no lo decían para África, que eran solo colonias, cada territorio europeo, cada nación europea debería tener un país independiente, ¿ya? Y ojalá fueran repúblicas democráticas para Estados Unidos, al estilo de ellos también. Entonces, de este imperio en disolución, sale Austria y Hungría, que eran las dos naciones que gobernaban el imperio, por eso se llama Austria-Hungría. También aparece Checoslovaquia, que es un territorio de la etnia checa, de los checos. Eh, También aparece Rumania, Yugoslavia, ¿cierto? Bulgaria y Grecia. Ah, no, perdón, Grecia todavía no, es del otro imperio. Me perdí un poco. Pero hasta Yugoslavia y Bulgaria, ¿ya? Se dan cuenta, Serbia pasa a llamarse Yugoslavia. Recuerden que
los eslavos eran la etnia que, que gobernaba en Serbia cuando fueron invadidos. Y eran aliados de los zares. Eh, ya que en Rusia el grupo étnico también eran los eslavos. De ahí, entonces, del Imperio Austrohúngaro salen todos estos países, ¿ya? También del Imperio Otomano se diluye, ¿ya? También, no tanto a petición del Tratado de Versalles, pero sí a través de ciertas reformas propias de Turquía, ¿ya? Que aún va a mantener Irak y el Líbano, que actualmente son independientes, eh, entre comillas, igual con muchas intervenciones internacionales, pero los va a mantener, pero va a perder todo esto que antes era parte de su imperio y no lo va a recuperar más, ¿cierto? Eso. Por el lado de los dos imperios que se diluyeron luego de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro, que da a todos estos países, y también el Imperio Otomano, que pasa a llamarse Turquía, que mantiene estos territorios en Asia, pero pierde sus territorios europeos, por decirlo así. Eso es lo que pasa, pierde sus territorios europeos, que eran Bulgaria, parte de Yugoslavia, Albania, Grecia, todo eso lo pierde. Otros cambios territoriales importantes, y estos van más en el lado de Alemania. Alemania se funda Polonia como un país independiente. Siempre había existido Polonia como reino, también como territorio, pero ahora se vuelve una república y va a ser un estado entre la Unión Soviética y Alemania, ¿cierto? Van a tener un corredizo que les va a dar lugar al mar. También se fundan otros países como Estonia, Letonia, Lituania, que también habían pertenecido a Alemania, ¿ya? Pierde esos territorios Alemania. También pierde territorios en Bélgica, que son dados a Bélgica, y también el territorio de Alsacia y Lorena, que era un territorio francés que ocupaban los alemanes, va a volver a Francia. También va a haber una zona desmilitarizada en Bélgica y en Francia, en esa frontera, donde Alemania no va a poder tener ningún armamento militar. ¿Ya? Eso, principalmente. También otra cosa importante, que es el territorio de la Unión Soviética, ¿cierto? Este territorio de estos países que se fundaron luego de la Primera Guerra Mundial, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, y también parte de Polonia, era parte de Rusia. Pero el tratado de paz entre Alemania y Rusia en la Primera Guerra Mundial determinó que esos territorios pasaran a Alemania, ¿ya? Ese tratado de paz principalmente se da porque sucede la Revolución Rusa, que lo vamos a ver posteriormente, solamente lo estoy recordando de la clase pasada. La Revolución Rusa, que funda finalmente un Estado socialista comunista llamado la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, ahora ya acá no hablamos de Rusia, ese es el último acomodo o reconfiguración del mapa. Ya no hablamos de Rusia, sino que hablamos de la Unión Soviética. ¿Ya? Eso por el lado de los cambios territoriales. Otra consecuencia importante, y que ya entramos de lleno a lo que sucede durante el periodo entre guerras, que finalmente el periodo entre guerras son, en resumidas cuentas, son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y las mismas consecuencias van a ser las causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Por eso es un periodo, un intertanto. Por un lado, entonces, el primer suceso o el primer proceso que me gustaría estudiar en este periodo es la hiperinflación alemana. ¿Ya? Recordemos que Alemania fue el país más perjudicado después de la Primera Guerra Mundial. Y también se diluyó el imperio, ya no hablamos del imperio alemán, sino que hablamos de la República de Weimar alemana. O sea, el país de Alemania ahora era una república que tenía como nombre Weimar.
Durante este periodo, durante la República de Weimar, el país se arruinó y entró en crisis, principalmente por las deudas generadas por el Tratado de Versalles, por los pagos que tenía que hacer y por un mal manejo finalmente de esta crisis. Además, se hizo dependiente de los préstamos de Estados Unidos. Esto se tradujo en hambre para la población. De hecho, aquí ustedes pueden ver un caballero que lleva todo esto de dinero porque la moneda se devaluó, ¿cierto? Ellos empezaron a imprimir más billetes para poder pagar la deuda que tenían con los otros países, pero devaluaron su moneda. Ya no habían inversiones, la gente, su moneda era muy inestable, entonces nadie invertía, había menos trabajo, el dinero no valía mucho y todo se encareció, por lo cual eso se tradujo a un hambre en la población de Alemania, como nunca antes había visto, quizás, desde, o sea, sí antes, pero desde que Alemania era un imperio como tal, esto era como su peor momento, ¿ya? Entonces, esta hiperinflación se tradujo finalmente en que se hicieron dependientes de préstamos de Estados Unidos como el país favorecido en la guerra empezó a prestar dinero, ¿ya? Lo que desplomó finalmente su moneda. También dentro de esta crisis económica, también hubo una crisis política donde se levantaron distintos movimientos direccionados que cuestionaban a la República, ¿cierto? Tanto de izquierda como también fascistas. Había movimientos comunistas, ¿cierto? Donde destaca la figura de Rosa Luxemburgo, una teórica marxista, comunista y también política fascista, ¿cierto? De derecha. Y desde estas mismas, de este mismo movimiento fascista, donde finalmente de Alemania va a surgir la figura de Hitler, ¿cierto? Entonces, finalmente la hiperinflación se refiere a el desplome de la moneda, al valor de la moneda alemana, principalmente debido a que debía mucho dinero por el Tratado de Versalles, que los endeudó por la Primera Guerra Mundial, y la emisión monetaria fue descontrolada, lo que hizo que los precios subieran mucho y la población finalmente no pudiera adquirir este sustento. Entonces los alemanes empezaron a sufrir hambre. Desde la política se levantaron otros movimientos que también generaron una crisis o un, polarización de la política alemana, tanto de izquierda como de derecha, movimientos comunistas y movimientos de derecha de estilo fascista. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos? Algo muy diferente a lo que pasaba en Alemania. Estados Unidos fue el país más favorecido por la Primera Guerra Mundial. Ellos entraron solamente a terminarla, murieron muy pocos soldados, además toda su maquinaria productiva y económica no fue dañada debido a que la guerra se peleó en Europa y no en América. Todo esto provocó que Estados Unidos quedara muy bien parado luego de la Primera Guerra Mundial y pudiera vivir un periodo de bonanza, digamos. Eh, Así, casi toda Europa empezó a pedirle dinero prestado a Estados Unidos. Y esto favorecía también a Estados Unidos porque tenía influencia en Europa y también activaba su economía, etcétera. Los puso en una posición privilegiada. Y no solamente los perdedores, sino que también los ganadores. Mismo Francia para la reconstrucción pedía dinero prestado a Estados Unidos. Pero sobre todo Alemania, el país perdedor en la Primera Guerra Mundial, fue el que más dependiente se hizo de estos préstamos. Esta bonanza económica estadounidense se produjo en un impulso del consumo de los ciudadanos y también llegó a tener altas cifras de bienestar en la población. Esto aceleró la llegada de inmigrantes, por ejemplo. En Estados Unidos siempre han llegado inmigrantes, una sociedad de inmigrantes, pero siempre en estos procesos de bonanza económica llegan más. Entonces llegan muchos europeos, también empiezan a llegar latinos, gente de todo el mundo empieza a ir a Estados Unidos.
También se multiplicaron las producciones culturales. Por ejemplo, a la derecha están viendo a personas bailando un baile típico ya a estas alturas de Estados Unidos, que es el Charleston, ¿ya? También las pinturas, el cine empieza a dar sus primeros pasos, la música, y Estados Unidos se vuelve un poco culturalmente la cabeza de Occidente, o sea, de Europa y de los países americanos. Ya deja de ser Inglaterra, aunque va a tener seguir sin, perdón, va a seguir teniendo poder cultural y también económico Inglaterra, el Reino Unido. Estados Unidos se pone ya a la cabeza en estos años de bienestar. También ciertos artículos que habían sido de lujo se transformaron en vulgares en Estados Unidos, por ejemplo, el automóvil. Antes, en todo el mundo era un lujo de muy pocos tener un automóvil, y ya para los años 20 en Estados Unidos el automóvil se empieza a hacer de uso vulgar de casi todas las personas, ¿cierto? Tampoco hay que mentir y pensar que no habían pobres en Estados Unidos, claramente habían, y varios, muchos. Pero en este periodo, en general, a toda la población estadounidense, sobre todo a la nacionalizada o a los que eran nativos estadounidenses, les empezó a ir mucho mejor de como les había ido antes. ¿Ya? También otra eh, comportamiento más que artículo que se hizo de común uso fue las inversiones en la bolsa, ¿ya? La bolsa que funciona a través de la compra y venta de acciones de empresas se empezó a hacer de uso cotidiano. Entonces, todas las personas empezaban a invertir debido a que las empresas estadounidenses, principalmente con esta bonanza, siempre iban a la alza. Entonces, quizás yo, por ejemplo, un simple profesor de historia, decía, voy a poner 10.000 pesos porque la bolsa sí o sí va a ir creciendo como la ha hecho durante toda la década del 20. Entonces no solamente invertían personas profesionales o que habían dedicado su vida a los estudios del comercio, sino que todas las personas, casi todas las personas invertían, o de todos los estratos, más que todas las personas de todos los estratos, pobres, medios y altos, invertían porque la bolsa siempre iba subiendo, entonces era como un negocio redondo, debido al bienestar que vivía Estados Unidos, al alto consumo, a que los otros países le debían dinero, eh, etcétera. Principalmente esas dos cosas que traían el bienestar económico a Estados Unidos. Sin embargo, y esto es un fenómeno que sucede en economía, digamos, en la economía capitalista, es el crack del 29, que finalmente es una burbuja especulativa, una burbuja inflacionaria. ¿Cómo sucede esto? Porque aquí viene la crisis, ¿cierto? Económica en Estados Unidos y que va a arrastrar a todo el mundo. ¿Cómo pasamos de una década en esto a esto, ¿cierto? A personas que podían vivir mejor, a personas que a la derecha pueden ver las grandes filas para un plato de sopa gratis, free soup, dice ahí. ¿Cómo pasamos tan rápido, ¿cierto? Bueno, principalmente por el fenómeno que se conoce como una burbuja inflacionaria. Una burbuja inflacionaria sucede cuando los precios en la bolsa de valores se inflan demasiado y dejan de tener un valor racional, y todo eso genera desconfianza y los precios se desploman. Habíamos dicho que los valores de la bolsa siempre iban hacia arriba debido a el bienestar económico que vivía la economía estadounidense, ¿cierto? A lo bueno que era. Sin embargo, en un momento la gente dijo, esto ya no puede seguir siendo más caro. Y las personas se empezaron a rehusar a comprar y todos querían vender. ¿Cierto? Me explico. Eh, las acciones de mi empresa cada vez estaban valiendo más. De $1 pasaron a 100. De un 100 alguien las compró a 1.000. De 1.000 alguien las compró a 10.000. Pero ya cuando valían 100.000, nadie quiso comprarlas. Y como nadie quiere comprarlas, pierden su valor. Entonces se desploman. Y bueno, la gente ahí muchas veces entra en pánico debido a que la bolsa de valores es
digamos, un sistema comercial que requiere estabilidad. Y todo esto generó una desconfianza absoluta y todos los precios se desplomaron, porque se inflaron fuera de la media, o fuera de lo racionalmente correcto. Por ejemplo, esto pasó también en el 2008 con la crisis inmobiliaria. En Estados Unidos, y en el resto del mundo, la deuda se absorbió a través de la construcción de viviendas. Y estas viviendas cada vez eran más caras, obviamente porque la gente igual necesita vivir y los empresarios querían lucrar con eso porque así pagaban también esta deuda que tenían, ¿cierto? Eh, entonces todo el mundo se empezó a endeudar a través de la especulación financiera y la economía empezó a girar alrededor de la especulación de los precios de las casas y de los terrenos. Pero cuando ya eran demasiado altos y nadie quería comprarlos, eso se desplomó y generó una crisis económica. Lo mismo pasó aquí, ¿cierto? Durante el siglo XX, todas las personas, o sea, durante la década de los años 20, los felices años 20 que estábamos viendo anteriormente, todas las personas invertían, compraban acciones porque siempre iba al alto y esto subía cada vez más los precios. Pero ya llegó un momento que los precios eran tan altos que nadie lo consideraba racional y nadie siguió comprando y todos empezaron a querer vender y lo que produjo inestabilidad y los precios de la bolsa de valores se desplomaron. Y eso tiene sus consecuencias en la vida real, ¿cierto? Hay empresas que cierran, ¿cierto? Los capitalistas obviamente no van a quedar en la calle, pero ven afectados, entonces cierran su empresa, dejan de haber empleos y la gente de a pie, común y corriente, y la clase media también, se ve ampliamente perjudicada. Quienes eran de clase media pasaron a ser pobres y quienes eran pobres pasaron a la extrema pobreza, ¿ya? Por eso esta imagen en Estados Unidos y la imagen que le mostré también al principio de la madre con su hijo. Y bueno, Estados Unidos no se llevó la peor parte, porque recordemos que el mundo europeo dependía de estos préstamos de Estados Unidos. Entonces Francia, por ejemplo, que se mantenía bien o se mantenía a flote gracias a estos préstamos, se desplomó porque Estados Unidos ya no le prestaba más dinero. Su moneda se devaluó también, porque la moneda de Estados Unidos se devaluó. Y lo mismo pasó, pero con mucho mayor problema en Alemania, que ya sufría una crisis tremenda y se le cortó este grifo económico desde Estados Unidos, ¿ya? Otros países ampliamente perjudicados fueron aquellos que solamente exportaban cosas, como en el caso de Chile, que para ese tiempo el salitre y el cobre eran su principal método de financiamiento internacional. Como ya todo el mundo le dejó de comprar debido a que todo el mundo entró en crisis, fue uno de los países más afectados, Chile finalmente, porque no tenía otro sustento más que la venta de su materia prima. Y eso desemboca en una crisis social en Chile y varias cosas interesantes que vamos a ver cuando veamos también consecuencias de todo este periodo. Pero principalmente en el mundo europeo y entre los participantes de la Segunda Guerra Mundial, el más afectado fue Alemania, porque ya tenía una crisis de hiperinflación y se había hecho dependiente de la ayuda de Estados Unidos, que se corta con esta crisis. Estados Unidos durante la crisis. ¿Qué hizo Estados Unidos durante la crisis para poder apalearla un poco? Acá a la derecha podemos ver una foto del presidente Franklin Delano Roosevelt, ¿ya? Este presidente eh, implementó el plan Keynes del economista de Gran Bretaña, de apellido Keynes, en un programa económico que se conoció como el New Deal, ¿cierto? Dicho programa es de carácter intervencionista estatal. ¿Qué quiere decir? Estados Unidos era la cuna del capitalismo, ¿cierto? De las inversiones de la bolsa, de todo eso, del consumo. Pero acá llegó un presidente que dijo, esto nos llevó a una crisis, este consumo desenfrenado, esta economía desregulada, entonces hay que regularlo un poco para que no vuelva a pasar y también eh, para poder echarla a andar de nuevo, ¿cierto?
Entonces, ¿qué hizo este presidente en base al New Deal? Creó nuevos empleos, mejoró la asistencia social, quiere decir que los que ganaban muy poco iban a tener algunas cosas gratis, medicinas, escuelas, etcétera. También se modernizaron los sindicatos de los trabajadores para que ellos pudieran pelear derechos sociales o mejoras de sueldo con sus empleadores, ¿cierto? Medidas que muchos dirían en Estados Unidos, bueno, pasaron. Y de hecho se mantienen algunas hasta el día de hoy, ¿cierto? Aunque más matizadas, diría yo. El programa tuvo bastantes deficiencias finalmente en tanto a poder impulsar nuevamente la economía exterior de Estados Unidos, pero ayudó profundamente a quienes más lo necesitaban, ¿cierto? Creó nuevos empleos, la gente dejó de morir de hambre, hubo menos pobreza, etcétera, ¿ya? Así que le dio un respiro al Estado y principalmente lo que buscaban también la élite estadounidense y quienes apoyaban al presidente Roosevelt es que no hubieran revoluciones al estilo de los movimientos que se estaban dando en Alemania, por ejemplo. Recuerden que había movimientos comunistas y fascistas, y también como el que sucedió hace unos años atrás en la Unión Soviética. Entonces, estas pequeñas concesiones que se le daban al pueblo, a los trabajadores, a las clases medias, los ayudaron bastante y también iban direccionadas a evitar revoluciones sociales, que podían ser si es que no se le ayudaba a hacer todas estas clases medias o bajas. Entonces, más o menos Estados Unidos salió bien, salió jugando, digamos. O sea, no tenía la misma eh, potencia que tenía, pero sí tenía, pudo solucionar este problema de la crisis. ¿Cuándo empezó a resurgir la economía estadounidense? Y ahí se van a dar cuenta que a Estados Unidos siempre le sirven las guerras. Empezó a resurgir justamente con la Segunda Guerra Mundial, por el mismo motivo que la primera, porque estaba alejado, porque podía darle préstamos a los bandos beligerantes, vender armas, etcétera. Por el mismo motivo que fue superpotencia al principio, retornó a ser superpotencia luego o sea, al empezar la Segunda Guerra Mundial, al movilizar su economía hacia la guerra. Y eso pasa con Estados Unidos hasta el día de hoy. O sea, hay, digamos, enfrentamientos bélicos que parte de los sentidos que tienen de que Estados Unidos meta sus manos ahí es que le ayuda a la economía estadounidense. ¿Ya? Eso, por un lado. Le voy a poner un pausa y vuelvo al tiro. Bueno, volvemos entonces. ¿Qué estaba pasando en este estado socialista recientemente fundado llamado la Unión Soviética? Eh, por temas de planificación no vamos a poder profundizar mucho en los sucesos de la Revolución Rusa, que son bastante interesantes, eh, pero podemos hacer un breve resumen aquí para contextualizar qué estaba pasando en el siglo XX, o sea, en la década de los 20 y los 30 en el periodo de la entreguerra. Eh, bueno, principalmente luego de la Revolución Rusa, que sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial y fundó la Unión Soviética, hubo un líder que fue Lenin. Lenin era un teórico marxista de una escala bastante grande y fue el líder de una revolución comunista que desembocó en que Rusia se transformara en la Unión Soviética y también otros países que eran limítrofes, ¿cierto? Se unieron a esta república. Era una república socialista, por lo cual, entre otras cosas, el poder no funcionaba de la misma manera que en una república democrática occidental. El poder recaía en los soviets, que tenían representantes que eran parte del partido comunista ruso, soviético, y principalmente ellos podían destinar a través de la consulta a los soviets cuáles iban a ser las políticas públicas, siempre y en último momento eh, destinadas a la aprobación o no
de el líder del partido, el presidente o secretario general del Partido Comunista, ¿cierto? Por lo cual hay personas que dicen que es una autocracia o una dictadura, ¿ya? Lo cual puede ser debatido, pero hay que entender que no funcionaba de la misma forma que funcionaba una democracia occidental. Eh, Luego de cuando la Unión Soviética se establece como tal, Lenin muere y lo precede, perdón, sí, lo precede, su predecesor fue Stalin, que es el personaje que vemos a la derecha. Esto más o menos en 1922. No coloqué la fecha, pero la voy a recordar o se la voy a mandar. Pero por 1922, que es más o menos también cuando la Unión Soviética toma ese nombre. Llega Stalin entonces al poder y él es más autoritario finalmente. La Unión Soviética toma un giro más autoritario hacia la figura de Stalin. Y bueno, el país en general tenía problemas, sobre todo este giro autoritario de Stalin. Hubo mucha persecución política, no solamente de personas de derecha, sino que también de la misma izquierda. Los que eran opositores finalmente de Stalin eran perseguidos, eh, pero económicamente el país no fue perjudicado por la crisis. ¿Por qué? Porque se transformó en una autarquía económica. ¿Qué quiere decir eso? Que Rusia, la Unión Soviética, era sustentable por sí misma, por lo cual no dependía y de hecho no comerciaba con nadie, no comerciaba con nadie. A través de un sistema que se llama los planes quinquenales, eh, la Unión Soviética producía todo lo que necesitaba producir y consumir, por lo cual la crisis económica no los tocó y la población digamos, normal, los pobres, la clase media, los trabajadores, la clase media, vivían bastante mejor de lo que se vivía en Europa, ¿ya? En el resto de Europa y en Estados Unidos que recién estaba saliendo de la crisis. Sin embargo, no habían libertades individuales, ¿cierto? O estaban restringidas, se tenía que tener un pensamiento político uniforme. Sin embargo, desde aquí arranca todo un periodo de bienestar sumamente grande de la Unión Soviética, por lo cual se tienen que entender las dos caras de la moneda para hacer un buen juicio del periodo de la Unión Soviética. La gente no habían pobres, no había muy escasa pobreza, extrema pobreza. El trabajo era, digamos, había trabajo para todos. eh, Había menos desigualdad que en los países europeos, pero había una persecución política, ¿cierto? Y también había libertades restringidas, por lo cual no había una libertad de pensamiento o de prensa. Eh, Parecido a lo que pasa actualmente en China, solo que China todavía hay extrema pobreza, pero cada vez son menos los pobres. Sin embargo, el- las libertades políticas son las restringidas en ese caso. Sí, seguimos entonces. ¿Qué pasó también en otros países europeos, en casi todos? Más que un avance, bueno, pasaron dos cosas principalmente. Hubieron avances de grupos comunistas, de izquierda y también de derecha, en un tipo de polarización de de la política en Europa. Sin embargo, los movimientos que agarraron más fuerza y sobre todo en los países perjudicados por la guerra, Francia, Italia, Alemania sobre todo, fue el ascenso del fascismo, de movimientos fascistas. ¿Qué es el fascismo? Y lo vamos a ver también en la siguiente clase que va a ser de totalitarismos, donde vamos a hablar de Hitler, de Mussolini, también de Stalin, una clase entera para ellos. Pero en síntesis, ¿qué es el fascismo? El fascismo es un movimiento de derecha, una ideología de derecha extrema,
que busca uniformizar a la población, eh, ¿cierto? Dirigiendo cierto odio social, no a las capas dirigentes, sino que a la población que no es nacional del territorio, dígase los judíos, los musulmanes, etcétera. Y también tiene un capitalismo planificado, ya no va a ser a tontas y a locas como en Estados Unidos o lo que estaba pasando en algunos países de Europa, sino que iba a ser planificado. Sin embargo, la planificación no iba a ser al estilo soviético, sino que iba a ir dirigido a la proliferización misma del capitalismo, o sea, a las ganancias de la élite, de las empresas, etcétera. Y también se iba a tener en cuenta, ¿cierto? A los obreros, ¿cierto? Pero a los nacionales. A todo lo que fuera no nacional se podía incluso esclavizar o tener en campos de concentración. Entonces es como un capitalismo, pero más exacerbado y nacionalista, principalmente. En Alemania vamos a tener a los nazis, ¿cierto? Acá hay un pequeño resumen de cómo Hitler llegó al poder en 1933, democráticamente siendo canciller, y luego en 1934, a la muerte del presidente, ocupó el cargo de canciller y presidente y tuvo poderes dictatoriales, por decirlo así. Y también es de un régimen fascista, o sea, un capitalismo planificado por el país, pero que no tiene una dirección hacia los pobres, sino que a la proliferización misma y al bienestar económico de los capitalistas del país, teniendo en cuenta también a los obreros, pero solo a los nacionales. Ahora, la próxima clase, como les dije, vamos a hablar en más detención de los totalitarismos. Sin embargo, acá les voy a dejar una tarea, ¿ya? Dice lo siguiente. Como vimos, el fascismo es una ideología política que se levantó ante la crisis económica y de representatividad que existía en Europa, ¿cierto? Por estas crisis, por la crisis económica de la década de los 20 y de los 30, por lo que significó la guerra y todo eso, se levantó el fascismo como una respuesta a esta crisis y también a la representatividad que existía en Europa, ¿ya? Entonces, en esta fuente, a lo que está a la derecha, es una fuente, un extracto de un libro de Eric Hobsbawm, un historiador. Y encontrarás una característica común de los fascismos, que es el antisemitismo. No les voy a decir qué es. Es su tarea entenderlo a través de la fuente o buscarlo en internet. Eh, Vas a tener que explicar con tus propias palabras, basándote en la fuente, la importancia del antisemitismo dentro de la ideología fascista. ¿Cuál es la importancia del antisemitismo, que es una característica de los fascismos, en la ideología fascista? Eso principalmente. Les dejo invitado entonces a hacer la tarea y a reflexionar sobre el tema y nos vemos también en una próxima clase. Les voy a dejar indicada también qué páginas del libro que estamos viendo deben leer. ¿Ya? Eso. Que estén muy bien. Recuerden leer la fuente y hacer la tarea.